Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable. Pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión. Justicia y solidaridad. Contra la pobreza. Manos Unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Aquesta és la campanya de Mans Unides contra la pobresa. T'hi apuntes. Saludem el Daniel Ortiz. Què tal, Daniel? Hola. I el Darío Balula. Què tal? Hola. Amb el Darío hauré de parlar poquet a poquet, no només en català, sinó que m'hauré d'adreçar amb ell en castellà i a poc. Anem a parlar, Daniel, d'una campanya contra la pobresa. En aquests moments, la lluita contra la pobresa s'ha desplaçat, evidentment, també a àmbits insospitats, no? Com és la pròpia cantonada, potser, del carrer. Bé, nosaltres, Mans Unides, estem especialitzats en la lluita contra la pobresa al Tercer Món. Com a organització d'església, qui d'alguna manera treballa la pobresa aquí és sobretot Càritas. Càritas, sí. Sí, fem una tasca complementària en aquest sentit. Tens tota la raó, realment aquesta crisi ens ha portat la pobresa aquí. També és cert que la pobresa del Tercer Món és d'un altre nivell. Clar, aquí estem parlant de situacions difícils, certament, però, clar, allà es moren de fam, directament. ¿Cuántos años, Darío, ya llevas metido en este mundo de la ayuda humanitaria, no solo en Zambia, sino en muchos lugares, ¿no? Yo pido perdón porque hablo español muy mal. Sí. Y no hablo catalán. Tu lengua más bien es el portugués. Yo soy portugués. Entonces, bueno, aquí el portugués gallego también lo podemos llegar a entender, pero vaya, si lo puedes intentar en castellano. Sí, he trabajado 27 años en África, 21 años en Zambia. 21 años en Zambia. Y 6 años en Malawi, porque nosotros los comunianos tenemos un grupo que trabajamos en 2 países, en Malawi y Zambia. Decía Daniel, es cierto, la pobreza es una palabra que ahora, de golpe, en la Europa occidental, se nos ha aparecido mucho más cerca de lo que parecía que estaba, incluso en algunos barrios de ciudades muy cerca de nosotros. Pero él decía, la pobreza del tercer mundo es muy distinta a esa pobreza. Es muy diferente, pero yo sé que hay pobres en todo el mundo, también en Europa, pero llegando en África, es una sensación tremenda de shock, porque falta todo. Las necesidades bàsiques de les persones. Com apunteu aquesta campanya? És a dir, cap a on s'apunta? S'apunta en el terreny donar a aquesta gent, a tota aquesta gent, bàsicament els coneixements per poder sortir-se'n per si sols, o bàsicament és donar alimentació, ajudar una mica a la subsistència? En aquesta campanya, bàsicament, quan diu t'apuntes, és perquè posem l'èmfasis en que la lluita contra la pobresa no pot ser només la lluita contra les conseqüències de la pobresa, els efectes de la pobresa. Hem d'anar a les causes i també a la sensibilització de la ciutadania d'aquí, perquè el que és aquesta pobresa mundial sobretot és deguda a aquestes estructures injustes. I aquí tenim una responsabilitat molt important als països del nord, perquè les relacions de comerç internacional, inclús l'especulació amb els aliments, doncs tenen molt a veure amb la fam o amb la pobresa. O sigui, moltes vegades són països empobrits o gent empobrida per aquest marc de les estructures internacionals. Llavors, per canviar això, no és fàcil, perquè, clar, estem parlant... És canvi de paradigma, no? Diuen canviar el paradigma de tot un globus terràqueo. Clar, estem en una globalització neoliberal, és el capitalisme financer, qui mana és el capital financer, i es mou per interessos, i els interessos poden passar, per exemple, per guanyar diners especulant amb els aliments. Això què té? Pot tenir un efecte de que augmentin, jo què sé, en centenars de milers de persones que es moren de fam.
Això, si ens ho plantegéssim, ens esgarrifaria molt, no? Perquè dius, ostres, és que clar, jo per guanyar diners estic matant persones, però no passa res. Una de las preguntas que se hace mucha gente aquí es, en el África subsahariana, cuando vemos estas huidas masivas de gente hacia el norte, buscan huir, no sé si de Zambia, de Malawi, pero también de Mali, del Camerún, del Senegal. Es decir, toda esta gente, ¿qué ve en Europa? ¿Ve el futuro, un horizonte, triunfar? No, ¿qué ven? Supongo que tras 27 años con ellos lo habrá entendido. Para mí la pobreza hoy a nivel mundial es un escándalo. Es un escándalo. Es una vergüenza, porque el Papa Francisco decía que hay alimentos para todos, pero la distribución, las desigualdades que existen entre norte y sur, las causas de la pobreza son muchas, variadas, no es fácil, pero no podemos decir que las causas están allá en África, porque son pobres, porque son pobrecitos. Son pobres porque recursos naturales no se les han dado. Son pobres porque nosotros, el sistema económico mundial, ha creado mucha riqueza, ha creado también mucha pobreza. Es por eso que hay tanto subsahariano que viene hacia Europa. De procurar un futuro mejor. Un futuro mejor. Son explorados de toda una corrupción. ¿Y por qué Darío en África, 27 años? ¿Cómo se ha centrado tanto en un solo continente? Ya sé que es un continente muy castigado, ¿no? Es mi vocación. Tu vocación. De niño quería ayudar, servir, partir un poco de aventura más tarde. Es una opción espiritual y humana de ver que el tiempo que he pasado en África ha estado el tiempo mejor de mi vida, como hombre y como persona, porque el contacto con la realidad humana, con los problemas de la gente. Yo soy padre, soy sacerdote. Pero me siento que ser sacerdote en África hay un otro significado. Aquí en Europa no te acaba de llenar el hecho del sacerdocio. Ahora me piden de trabajar en Europa, pero el corazón está en África. Claro. Para mí, y sobre todo en Zambia, ¿no? Porque claro, 21 años en un país. La Zambia es un país muy pacífico, gente muy buena, gente muy amiga, una maravilla. Yo me siento en casa en Zambia. Sí. Aquí me siento extranjero en Portugal. Por cierto, claro, encima, yo no sé si es consecuencia de la pobreza, parece que las grandes enfermedades, los virus, como el ébola, la bola, és a dir, tot castiga a la mateixa zona del món, ¿no? Es decir, hay como una especie de foco de castigo. Y guerras intestinas también, guerras entre tribus distintas que se producen ahí en África Negra. Yo pienso que es una actitud también de los medios de Europa, porque la noticia cuando es mala es noticia. Y cuando pero es buena no. En África la vida normal, la vida de todos los días, una vida de mucha alegría, de mucha... Y la gente, yo pienso que los africanos, siendo muy pobres, son más felices que nosotros aquí en Europa, porque tenemos todo el bien material, pero no veo tanta alegría como en África, la gente. Ara jo li anava a preguntar si allà a Lusaka són més de Cristiano Ronaldo o de Messi, però no sé si jo sé que segueixen, a l'Àfrica Negra segueixen moltíssim el futbol. Jo no sé si por influencia de Darío son más de Cristiano Ronaldo o de Messi. Conocen todos, sí. Pero yo... No em dirà que és del Barça, vostè. No, soy independiente. ¿Independentista? Independentista también. Entonces, bienvenido. Yo cuando digo que soy portugués, en África, dice, ¿quién conoce el Portugal?
¿conoce Cristiano Ronaldo? Sí. Sí, todo el mundo sabe que... ¿Conoce Messi? Sí. La veritat, com ens hi apuntem? Perquè, clar, la pregunta està molt bé. T'impliques? Sí. Com t'impliques? Quina manera és la que busqueu que la gent s'impliqui en aquesta campanya? Hi ha moltes maneres d'implicar-se, des de donació, fer un donatiu, una aportació econòmica... Fer-te soci de Mans Unides en aquest projecte? Fer-se voluntari, prendre consciència i participar, per exemple, en les xarxes socials. Realment, el que hem d'arribar és que la ciutadania sigui conscient de que aquest sistema està creant molta pobresa i molta mort, i molts morts per fam, una situació que en realitat, vist des d'aquí, no som conscients i que això cal canviar-lo. I això només es pot canviar si hi ha una pressió de la ciutadania que digui que per davant dels interessos han d'estar altres valors. I això és aquest repte tan difícil que aquesta ciutadania sigui conscient de la situació del món. Tu creus que món. falta voluntaris sobre el terreny o voluntaris per implicar-se des d'aquí en aquest tema? ¿Hace falta mano de obra hoy en día que se implique sobre el terreno? Yo pienso que nosotros que vivimos en Europa debemos preguntar cómo podemos ser más justos. Sí. Más honestos, más simples, porque yo leía que un europeo para vivir gasta 20 veces más que un africano para vivir. Ya. Entonces estamos aquí en toda una vida. Y nos quejamos, ¿no? Evidentemente, de los salarios y de... Entonces, una vida más sencilla, más simple, de usar bien los bienes de la tierra, después ayudar las asociaciones que hay para, por ejemplo, Manos Unidas, que están haciendo la campaña esta semana, es una asociación muy buena, muy práctica, muy concreta, con proyectos muy buenos que ayudan a la gente en las necesidades básicas de alimento, de agua, de escuelas, de sanidad, de hospitales, que és una cosa meravellosa. Suposo que també el temps ha anat posant, Daniel, cadascú en el seu lloc, és a dir, d'una època de floriment d'ONGs i de no saber ben bé cap on anava la participació de la gent en els projectes, han anat quedant aquelles que suposo que tenen més clar els objectius i més diàfanes són i més transparents, no? No, continua havent molta diversitat i jo crec que és bo. Quanta més gent s'apunti o quantes més organitzacions s'apuntin a aquest repte que és tan difícil d'aconseguir, de fet millor. Sí que és cert que, per exemple, la davallada que hi ha hagut de la inversió en cooperació internacional, la retallada brutal... Els governs han retallat per la cooperació moltíssim. A Espanya ara mateix hi ha un 0,17% del pressupost dedicat a cooperació internacional. I ja era en els anys 70 que es va comprometre tots els països rics a donar un 0,7. Imagina't. O sigui, imagina't... ¿Para cuándo te vas a... ¿Vuelves a Zambia, Darío? ¿O te tienes pensado...? Quería, pero no te dejan la congregación. No, el diálogo, las negociaciones. Porque hay otros que han trabajado aquí en Europa, quieren volver. Entonces me han dicho, hemos dialogado, han dicho que no debe ser tan egoísta de querer trabajar siempre en África, da un poco de cambio de personal. Entonces me piden, espero pocos meses, poco tiempo de trabajar en Europa por ahora. Darío, gràcies. Daniel, també gràcies per ser avui aquí i explicar-nos aquesta campanya. Hem de fer una pausa perquè a 3:15 ha d'entrar l'informatiu.